Buenos días, mi nombre es Leonel Andrés Dango Muñoz, soy estudiante de Ingeniería Civil y en esta ocasión voy a resolver el primer ejercicio del taller de métodos numéricos. Entonces, el primer ejercicio nos pide hallar el área por tres diferentes métodos, ¿sí? Que puede ser método del trapecio, método de Simpson y método de cuadratura gaussiana. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es establecer los vectores de entrada. Entonces, observando en la gráfica que nos da el ejercicio, podemos ver que x es un vector que va desde 0 a 20 con intervalos cada 2, mientras que y es igual al vector de los puntos 0, 1, 8, 2, 4, 4, 6, 4, 3, 6, 3, 4, 2, 8 y 0, que son los datos que podemos observar directamente de la gráfica. Entonces, vamos a hacer un spline. Entonces, para hacer el spline, lo primero que vamos a hacer es establecer un paso. El paso lo vamos a llamar h. Entonces, h va a ser igual a x evaluada en la última posición del vector x, ¿sí? Entonces, la última posición es 20. Y menos x evaluada en su primera posición, que sería 0. Entonces sería 20 menos 0 dividido en 200, eso me daría 0.1. Ahora establecemos xx igual al vector que va desde 0 hasta 20, pero ahora no con un paso de 2, sino con un paso de 0.1, lo que haría que el spline se suavice y podamos ver entonces de mejor forma la gráfica. Establecemos el spline como y igual a spline de x, y, xx. Establecemos un vector de ceros que va a tener la misma longitud que el vector x, y con la función de MATLABLOG mostramos la gráfica. Entonces xx, y que nos la muestre de color azul, y xz que nos la muestre con línea punteada de color negro, que va a ser la línea que indica la superficie del agua, y xy que nos la muestre como punto, en donde el contorno del punto va a ser de color rojo y su relleno va a ser de color amarillo y va a tener un tamaño de 5. Establecemos una leyenda donde nos va a mostrar las convenciones, spline, superficie del agua, puntos de interés. Importante esta parte, vamos a hacer que y quede hacia abajo, entonces lo que utilizamos es esta función set y establecemos que la dirección de y se vuelva en reversa, o sea que quede establecida hacia abajo. Planteamos la grilla, el título, los títulos de cada uno de los ejes y establecemos un texto que va a decir superficie del agua, que va a ir sobre la línea punteada que ya establecimos aquí arriba, ¿sí? Si corremos el programa, entonces podemos obtener la siguiente gráfica. Entonces aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos el spline en color azul, los puntos de unión, y esta línea punteada va a ser la superficie del agua, ¿sí? Entonces lo que vamos a calcular es esta área. Entonces aquí podemos ver las convenciones, volvamos nuevamente al código. Entonces el primer método que vamos a utilizar es el método del trapecio. Para eso vamos a analizar acá primero esto. Entonces el método del trapecio puede ser método de trapecio simple, método de trapecio compuesto, o en nuestro caso, como ya nos están dando los vectores, vamos a utilizar esta fórmula. Área del trapecio es igual a un medio de la sumatoria que va desde y igual a 1 hasta n menos 1. ¿De quién? De x sub i más 1 menos x sub i multiplicado por y sub i más 1 más y sub i. Entonces, en base a esta fórmula establecemos nuestro código para hallar el método de trapecio. Entonces nos vemos para acá, xt va a ser igual a nuestro vector x, yt igual a nuestro vector y. Y vamos a decir que m va a tener una longitud igual a xt. En nuestro caso sería una longitud de 11, ¿sí? Entonces vamos a decir que el número de trapecios que vamos a calcular va a ser igual a m menos 1. Eso quiere decir que 11 menos 1 sería igual a 10. Establecemos una variable inicial igualada a 0, que va a ser nuestra variable que va a acumular los datos de las áreas que vamos a ir consiguiendo con este ciclo for. Y establecemos esta variable L igual a 1, ¿sí? Para que ese dato se vaya cambiando cada vez que él hace un nuevo ciclo acá en el for. Entonces, ¿cómo planteamos el for? Vamos a decir que for de i igual a 1 hasta nt, pero nt ya sabemos que es igual a 10. Entonces eso va a ser igual al área, que va a ser igual a área de t, que en la primera iteración del ciclo pues va a ser igual a 0, más xt de L más 1, pero L a qué vale, L vale 1, entonces sería 1 más 1, 2, menos xt evaluado en L, y L vale 1, entonces sería xt en la posición 2
menos xt en la posición 1. Entonces si nos venimos acá, x en la posición 2 va a ser igual a 2 y x en la posición 1 va a ser igual a 0. Entonces va a ser igual a 2 menos 0 y eso nos va a dar igual a 2. Y lo mismo acá. Entonces yt en la posición 1 más yt en la posición 1 más 1, 2. Y entonces nos venimos acá para el vector y vemos que sería 0 más 1.8. Entonces sería 2 por 1.8 dividido en 2. Entonces 2 y 2 se van. Por lo tanto, la primera área en el primer ciclo que hace este for va a ser igual a 1.8. Porque esta área la empezamos en 0. Entonces ahora lo que va a hacer es que L va a cambiar. Entonces L va a ser igual a L más 1. Entonces va a ir incrementando. Entonces en el siguiente ciclo ya no va a ser igual a 2 aquí, sino va a ser igual a 3. Entonces aquí va a ser igual a 2, aquí va a ser igual a 2 y aquí va a ser igual a 3. Así hasta que complete los 10 ciclos. Después establecemos una variable que se va a llamar resultTrap, en donde vamos a almacenar, pues vamos a utilizar un sSprintf para después poder utilizar un msgboss y vamos a llamar a la variable que ya acumuló todas las áreas. Entonces esa sería la variable área et. Ahí calculamos de una vez el valor del área por el método del trapecio. El segundo método que vamos a utilizar es el método de Simpson. Para ello nos venimos nuevamente acá a nuestras fórmulas y vamos a utilizar esta formulita que nos dice que la integral o el área va a ser aproximadamente h tercios que multiplica a la función evaluada en x sub 0 más 4 veces la función evaluada en x sub 1 más la función evaluada en x sub 2. Entonces nos venimos acá para nuestro código y establecemos que xs va a ser igual a x. Luego ns va a tener una longitud igual a xs. Ya sabemos que la longitud es igual a 11. Y k va a ser igual a ns menos 1 sobre 2. Entonces sabemos que 11 menos 1 nos da 10. Dividido entre 2 nos daría 5. Entonces en este caso el número que obtuvimos es un número que tiene un residuo igual a 0. Por lo tanto, si es divisible por 2 es un número que nos sirve para este método de Simpson. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a condicionar el método. Entonces colocamos que si el residuo de ns menos 1 dividido entre 2 es igual a 0, entonces él puede correr el método. De lo contrario, él nos va a decir que la cantidad de datos no permite aplicar el método. Entonces nos venimos para acá. Como ya sabemos que nos dio 5 y que el residuo es igual a 0, entonces decimos ys va a ser igual a nuestro vector y. Establecemos esta variable área de s igual a 0, que va a ser la variable que va a ir acumulando las áreas que vamos obteniendo acá con nuestro ciclo for. Y decimos que j es igual a 1. ¿Para qué? Para que cada vez que haga un ciclo vaya cambiando el valor de la j. Entonces for de i igual a 1 hasta acá, pero ya sabemos que k es igual a 5, de s que es igual a xs en la posición j más 1, pero j vale 1, entonces sería 1 más 1, 2, entonces sería xs en la posición 2 menos xs en la posición 1 por ys en la posición 1 más 4 veces ys en la posición 2 más ys en la posición 3, todo esto dividido en 3. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos a decirle que las áreas, ¿sí?, van a ser iguales a ¿quién? Al área en el primer caso, pues sería igual a 0, más lo que obtuve acá con esta expresión, que es la misma expresión de la fórmula que vimos. Y así él va a ir acumulando. Entonces cada vez que él haga un ciclo, de 1 hasta 5, él va a ir acumulando un área. Entonces al final le vamos a decir que ese valor, ¿sí?, nos lo almacene en esta otra variable, que la vamos a llamar el resultSym, que va a ser también un sSprint, porque luego vamos a utilizar este valor para mostrarlo en pantalla mediante un msgboss. Entonces aquí lo que le decimos es que nos muestre pues el valor de la variable que viene acumulando las áreas, que sería área S. Y listo, ahí terminaríamos el método de Simpson. El tercer método que vamos a utilizar es el método de cuadratura gaussiana. Entonces, para ello vamos a mirar primero cómo funciona el método. Entonces el método nos dice que debemos hacer un cambio de variable x sub u igual al límite superior de la integral menos el límite inferior sobre 2 de u más el límite superior de la integral menos el límite inferior sobre 2. Entonces una vez hacemos el cambio de variable obtenemos una nueva integral.
esta nueva integral ya no va a tener los intervalos de integración desde a hasta b, sino desde menos 1 hasta 1, la función evaluada pues en el cambio de variable de u. Y una vez obtenida esta nueva integral podemos utilizar la solución por cuadratura de Gauss-Lagrange de grado 2, que nos dice que la integral o el área va a ser igual a ¿qué? Al peso 1 por la función evaluada en el nodo 1 más el peso 2 por la función evaluada en el nodo 2. Lo mismo pasa para cuadratura de grado 3. Entonces va a ser igual la integral o el área al peso 1 por la función evaluada en el nodo 1 más el peso 2 por la función evaluada en el nodo 2 más el peso 3 por la función evaluada en el nodo 3. Entonces ya teniendo esto, nos venimos acá a nuestro código, vamos a establecer que el límite inferior va a ser igual a 0, que sería el valor de a, el límite superior sería igual a 20, sería el valor de b. Entonces la sustitución nos dice que b menos a sobre 2 por el valor del nodo más b menos a sobre 2. Entonces, de la sustitución obtenemos que va a ser igual a 10 por el valor del nodo más 10 y el diferencial, o sea, si derivamos esto, vamos a obtener que va a ser igual a 10. Entonces, nos basamos en las tablas de Gauss-Lagrange. En el caso del grado 2, obtenemos que el nodo es igual al vector que comprende a la raíz cuadrada de un tercio negativa en la posición 1 y en la posición 2 es igual a la raíz cuadrada de un tercio pero positiva, y lo mismo en los pesos. Entonces en los pesos en la posición 1 va a ser igual a 1 y en la posición 2 va a ser igual a 1 también. Entonces lo que hacemos es evaluar la función del spline con la sustitución. Entonces vamos a llamar una nueva variable yx21, que va a ser la variable que va a acumular el spline ya evaluado con la sustitución. Entonces esto es igual al spline de xy, ¿sí?, evaluada en la sustitución. Entonces la sustitución nos dice b menos a sobre 2 por el nodo en la posición 1. El nodo en la posición 1 sería la raíz cuadrada de un tercio negativa más b menos a sobre 2. Lo mismo hacemos para la posición 2 del nodo. Entonces aplicamos esta nueva variable y decimos que es igual al spline de xy de b menos a sobre 2 por el nodo en la posición 2, que sería igual a la raíz cuadrada de un tercio pero positiva, más b menos a sobre 2. Una vez ya tenemos estos datos, entonces lo que venimos es a calcular el área. Entonces vamos a decir que el área va a ser igual a b menos a sobre 2 por el peso en la posición 1, que sería igual a 1, multiplicado por la función evaluada en el nodo en la posición 1, que la llamamos aquí yx21, que sería este valor, más el peso 2 en la posición 2, que también es igual a 1, por la función evaluada en el nodo en la posición 2, que sería esta variable de aquí. Entonces realizamos la operación y obtenemos entonces así que el resultado de Gauss 2 va a ser igual a un sprint, nuevamente porque lo vamos a meter dentro de un MSGBOS, y esa variable lo que va a hacer es que me va a mostrar el dato del área que calculamos con el método de cuadratura gaussiana de grado 2. Lo mismo pasa con el método cuadratura gaussiana de grado 3. De la tabla obtenemos los valores. Entonces el nodo ahora va a tener 3 valores. Entonces en la posición 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 3/5 pero negativa. Posición 2 va a ser igual a 0. En la posición 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 3/5 pero positiva. Lo mismo pasa con los pesos. En la posición 1 tenemos 5 novenos. En la posición 2, 8 novenos. En la posición 3, 5 novenos. Ahora lo que hacemos es evaluar la función del spline con la sustitución. Entonces lo mismo que hicimos anteriormente. Establecemos una variable, evaluamos el spline con la sustitución, así para cada una de las posiciones del nodo, que en este caso serían 3. Y después calculamos el área. Entonces el área va a ser igual a b menos a sobre 2 por el peso en la posición 1, que sería 5 novenos, por la función evaluada en el nodo 1, más el peso en la posición 2, que sería 8 novenos, por la función evaluada en el nodo 2, que sería 0, más el peso en la posición 3, que sería 5 novenos, por la función evaluada en el nodo 3, que sería la raíz cuadrada de 3/5 positiva, y ahí obtenemos el valor del área para
cuadratura gaussiana de grado 3. Entonces lo mismo, lo almacenamos ahora en esta variable, result gauss 3, también lo mismo, un sprint f, y entonces esta variable es la que tiene el acumulado, pues el que tiene el valor del área que acabamos de hallar, ¿sí? Entonces ya por último lo que hacemos es establecer un MGCBOS para ver los resultados. Entonces establecemos un título, vamos a ponerle áreas obtenidas con los diferentes métodos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es concatenar. Entonces concatenamos todos los resultados que ya tuvimos. Entonces vamos a decir que S va a ser igual a STRK. Estamos concatenando y le vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? Al título del MCGBOS más el resultado del trapecio más el resultado por Simpson más el resultado por Gauss de cuadratura 2 más el resultado de Gauss de cuadratura 3. Y ahora le vamos a decir que M es igual a MCGBOS ¿de quién? De S. Y eso va a ser igual va a tener como título resultados de área de la sección transversal. Entonces acá establecemos un C para darle color, y aquí lo que vamos a hacer es cambiarle que no salga la palabra OK, sino que nos diga cerrar. Entonces una vez ya tenemos todo el código listo, entonces lo que hacemos es correr. Lo corremos, tenemos la gráfica, ya les había mostrado, y tenemos los valores del área. Entonces el área con el método del trapecio 63.2, el área con el método de Simpson 66.4, el área con el método de cuadratura gaussiana de grado 2 nos dio 56.25 y el área con el método de cuadratura gaussiana de grado 3 nos dio 79.63. Y eso sería todo. Muchas gracias.